Bienvenidos a mi conferencia, bienvenidos a mi conferencia, bienvenidos a mi conferencia. El ambiente en la sala estaba cargado de una energía particular cuando el comisario dio inicio a la sesión. Aquel día, el aire parecía traer consigo historias de enredos y malentendidos que solo la vida misma sabe tejer. Una voz se alzó preguntando si era servidora. Sí, señor, respondió ella con firmeza. Sin embargo, la duda no tardó en aparecer en el rostro de su interlocutor, quien preguntó con un rastro de ironía si servidora no era acaso el verbo servilleta. La respuesta fue inmediata y contundente, aclarando que aquello no tenía nada que ver, pues cómo iba a ser el verbo servilleta. La confusión entre una servilleta y una servidora parecía un abismo lingüístico insalvable para el hombre, quien insistía en que debía haber alguna conexión. El comisario, observando la escena con una paciencia curtida por los años, decidió intervenir. Ordenó poner 20 otra vez, pero la aclaración llegó rápido para advertir que al Rigoletto no se le ponía nada, sino que se le ponía a usted. El intercambio se volvió un baile de responsabilidades y pagos pendientes. Cada vez que usted le hable a él paga usted, sentenció el comisario, recordando que el otro ni siquiera había contestado. El debate sobre las palabras continuó como un eco persistente. En la cuestión de servidera y servidora, uno de los dos tenía que estar equivocado. Entre el usted o yo, la disputa se centraba en la forma correcta de nombrar aquel oficio de servicio. Mientras uno insistía en que se decía servidera, la contraparte mantenía con orgullo que se decía servidora. El comisario, cansado del juego de palabras, señaló directamente quién era el equivocado en esa habitación, provocando una reacción de sorpresa y una acusación de locura que terminó en una orden directa al secretario para imponer una multa. La atención se centró entonces en Antonia, una mujer que cargaba con el peso de una preocupación legítima. Al ser consultada sobre su opinión respecto a los dos sujetos presentes, ella no dudó en acusarlos de haber acabado con una finca de su propiedad. Aquella propiedad se encontraba ubicada a 40 kilómetros de distancia, un lugar de retiro y trabajo que ella, debido a sus labores en la ciudad, había decidido confiarles. Antonia conocía a Patagonio y basándose en esa relación previa, estimó que podía confiar en él, aunque admitió que al flaquito no lo conocía de nada. El juicio del comisario fue severo ante tal decisión, calificándola de mal hecho, una advertencia que resonó en la sala como una lección de vida. No se puede confiar en cualquiera hoy en día, ni dejarse llevar únicamente por las experiencias, aunque en ese punto surgió otra confusión entre experiencias y apariencias. Las apariencias son las que engañan, aclaró el comisario, mientras que las experiencias son las que enseñan. Sin embargo, uno de los presentes insistía en que tenía un ser posesionado que le dictaba verdades ocultas, un ser que supuestamente lo sabía todo. Ante la curiosidad de los demás sobre lo que ese ser decía, la respuesta fue un vacío absoluto, pues en ese momento no decía nada, ni siquiera sobre la posibilidad de pasar 180 días tras las rejas. El discurso volvió al tema de las apariencias, reafirmando que uno no debe fiarse de lo que ve a simple vista. Se planteó un ejemplo visual, el acto de mirar fijamente a una persona hasta tener su imagen incrustada en la retina, para luego darse cuenta de que a pesar de la observación, no se sabía realmente quién era. Era una explicación sobre la naturaleza engañosa de la percepción humana, aunque para algunos solo parecía una forma de quedarse bruto ante la falta de entendimiento. El foco de la investigación se desplazó hacia Patagonio y lo ocurrido en la finca. Él, con una mezcla de extrañeza y una pizca de descaro, cuestionaba cómo la dueña podía decir que habían acabado con la propiedad si la finca seguía exactamente en el mismo lugar donde estaba antes. Pero el problema no era la tierra, sino las cosechas y las más de 1000 gallinas que habían desaparecido. Patagonio admitió con cierta ligereza que habían tenido algunas fallitas que no podían alegar, pero recordó que fue ella quien lo fue a buscar para el laburo, no al revés. El relato de cómo empezó todo nos transportó a un cafetucho de mala muerte, un lugar donde 3 patines y Patagonio se encontraban compartiendo la escasez de recursos y la esperanza de que alguien los invitara a algo. En aquel café el dueño, Casimiro, los observaba con recelo. El lugar, aunque público, no era una sala de espera, y la orden de consumir algo o abandonar las mesas fue clara. La tensión subió cuando se cuestionó la cortesía del dueño hacia la clientela, llegando a amenazas de quejas y discusiones sobre quién tenía miedo de quién. En medio de ese ambiente cargado, apareció Antonia, trayendo consigo un rayo de luz y cortesía. Las presentaciones se sucedieron con deseos de felices Pascuas y próspero Año Nuevo, a pesar de que la fecha ya había pasado hacía tiempo.
Antonia, con su generosidad, los invitó a pedir lo que quisieran, sin escrúpulos, pues el establecimiento era tratado por los presentes como si fuera propio. Mientras Antonia pedía una taza de café con leche, los otros dos hombres, fingiendo haber terminado de consumir recién, planeaban cómo aprovechar la situación. La conversación giró hacia la necesidad de un encargado para la finca de Antonia, tras la renuncia del anterior. Patagonio y su compañero vieron allí una oportunidad de oro. Se ofrecieron como mayoral y ayudante, interrumpiéndose mutuamente y discutiendo sobre posibles anticipos de dinero. A pesar de la violencia verbal y las interrupciones, se acordó una cita para esa misma noche a las 8 para cerrar el trato. Antes de marcharse, Antonia pagó su consumo y dejó pagado lo que los señores tomarían, un gesto de confianza que ellos aceptaron con rapidez. Una vez solos, la astucia se hizo presente. Pidieron café con leche, pero no de cualquier manera. Uno solicitó 2 pulgadas de la bebida, mientras que el otro, buscando molestar al camarero, pidió una vara completa de café con leche. La literalidad del pedido llevó a Casimiro a buscar un instrumento de medida, entregando exactamente lo solicitado, para luego encontrarse con la sorpresa de que el cliente quería el pedido para llevar, envuelto para regalo. El relato regresó al presente frente al juez, donde la devastación de la finca era el tema central. La cosecha de frijoles se había perdido porque, según Tres Patines, no se debían regar con agua. Su teoría, supuestamente basada en un código de agricultura, dictaba que los frijoles blancos se regaban con cal, los colorados con mercurocromo y los negros con tinta de teñir calzado. El desastre no terminó en los cultivos. Las 1000 gallinas de Antonia habían quedado sin una sola pluma. Tres Patines explicó que su madre había abierto una fábrica de almohadas de pluma y, durante una visita a la finca, se le ocurrió la idea de aprovechar el plumaje de las aves. Según su relato, ella no las desplumó por completo, sino que fue cortando las plumas de cada gallina de la mitad para abajo, desde el buche hasta las patas, mientras él y Patagonio estaban ocupados cocinando la carne de un puerco que habían sacrificado. El caos en la finca fue el resultado de una serie de decisiones absurdas y una falta total de responsabilidad, dejando a Antonia con una propiedad arruinada y una lección amarga sobre la confianza. La historia cerró con la imagen de la madre de Tres Patines llamándolo en medio de aquel escenario de plumas y desorden, un testimonio final de un emprendimiento tan creativo como destructivo.